Señor? Gloria a Dios. Vamos a orar para iniciar. Amén. Papito, te damos toda la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Que se cumpla tu palabra, en nuestros corazones. Llévate todo lo que es contrario a ti. Ya oramos en la mañana, pero yo te pido que te lleves todo espíritu de opresión, todo espíritu de distracción, todo espíritu de religiosidad, de religiones, de sectarismos cristianos. Se ha quitado, Señor, todo corazón endurecido, toda mente reprobada sea quitada en el nombre de Jesús, mas sea un corazón de carne y una mente de Cristo, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, corrigiendo y enseñando, que tú eres el Dios viviente, que te damos gracias por haber escuchado nuestras oraciones y nos has aceptado como hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, perdónanos si te hemos contristado, si no te damos el lugar de que eres, Señor, el que nos redarguyes, corriges y enseñas. Perdónanos. Aviva el fuego de nuestro corazón de un odre nuevo, dándonos ese odre nuevo, quitando el odre viejo, dando un odre nuevo de amor, de paz, de humildad y de gozo, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, a cada uno de nosotros, que el amor perfecto tuyo se establezca un día más en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Bueno, pues vamos navegando nuevamente al libro de los Hechos. El pastor ha estado compartiendo Hechos capítulo 10. Vamos a darles una repasada desde Hechos 10:1, lo que nos estuvo enseñando el Señor usando a nuestro pastor. Amén. ¿Están contentos, verdad que sí? No importa el frío. Estamos contentos. Amén. Bueno, vamos a Hechos 10, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor. Este es el libro de los Hechos, el Hechos de los Apóstoles, que cada quien nos está diciendo que vamos a estar inscritos en Hechos. Amén. ¿Todos somos hijos? Todos tenemos que estar inscritos en los libros de los Hechos. En Hechos 1 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que, nada más uno vamos a ver. Ahora vamos a ver, dice que había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Dónde quedaba este lugar? Vamos a ver. ¿Quiere alguien participar en la lectura de esta parte? Cesarea estaba localizada en la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros del norte de Jope. Era la más grande e importante ciudad portuaria del Mediterráneo en Palestina. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Aquí estaba establecido todo lo que es una legión militar de Roma, una legión, pero en el caso de nuestro hermano, vamos a ver, después fue nuestro hermano Cornelio, que estaba ¿en dónde? ¿Dónde vivía? En Cesarea. ¿Y cuánto había de Cesarea a Jope? Había 51 kilómetros. ¿Por qué estamos mencionando Jope? Porque también la palabra nos la va a mencionar. Amén. Dice: ¿quién era un centurión? Vamos a ver, ¿quién es un centurión? Vamos a ver quién era un centurión. Es un oficial romano que tenía a su mando 100 soldados.
Les decía de una legión, son más de 6,000 soldados que estaban en este lugar, y todos estos soldados que se está mencionando eran esos soldados que estuvieron cuando aprendieron a Jesucristo. Son los mismos soldados que estuvieron en la misma crucifixión de Cristo y en la resurrección de Cristo. Por eso es muy importante que se está mencionando esto. ¿Quién era el centurión? Pues es un oficial romano que tenía a su mando 100 soldados. ¿Cómo era esta región en este lugar? Pues era como si actualmente fuera Acapulco. Acapulco hay mucha maldad ahorita, ¿verdad? Se está moviendo drogadicción, prostitución, homosexualismo. Pues es una situación muy tremenda. Asimismo en este lugar, por eso podemos decir, este centurión que tenía 100 soldados, era un hombre, ya lo pusieron aquí, ¿verdad? Que tenía sus soldados, tenía dos cualidades al inicio. Vamos a ver estas dos cualidades de Cornelio, que era ¿qué? Vamos a Hechos 10:2. ¿Era qué? Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Puedo decir, pues si era un romano, como que era temeroso de Dios, era temeroso del Dios de Israel. ¿Cuántos de nosotros que somos hijos de Dios tenemos que tener el temor santo? Todos. ¿Por qué tenemos que tener el temor santo? No nada más hemos escuchado al Dios de Israel, hemos vivido que el Dios de Israel está dentro de nosotros y nos está enseñando a caminar como Él dice. Entonces algo que tenía este centurión, que estaba, que dice, era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Vamos a ponerla ahí, miren, ahí ven que está orando. Pero fíjense que escuchaba este Cornelio, escuchaba al Dios de Israel. ¿Por qué lo escuchaba? Si veía tantas cosas por parte de su país de Roma, que había muchas situaciones que él pues no le agradaban. Iba a las sinagogas de los israelitas, pero él no podía entrar porque era gentil, pero estaba hasta afuera casi, y ya le escuchaba al Dios viviente, porque la palabra está hablando ahorita y no soy yo. ¿Quién está hablando? El Dios viviente. Él es el que está penetrando nuestros corazones. Así este centurión estaba escuchando la palabra de Dios, porque no se le permitía entrar. El judío lo tomaba como impío, como algo que no podía convivir. Pero él era temeroso de Dios, y dice que su familia de Cornelio oraba. ¿Cuántos de nosotros hemos participado a nuestra familia que oramos? ¿Cómo se nos va a ver que oramos? Vimos que era piadoso, era parte de su testimonio. Era piadoso y era temeroso del Dios de Israel. Dice que él y toda su casa, y todavía a los más cercanos. Dice que si tenía 100 personas a su cargo, díganme si no les compartía de un Dios vivo a los 100. ¿Verdad? A mí un paciente no se me iba. Yo le compartía que había un Dios vivo y que sanaba. Tenía que decirles que Cristo vive, que no está crucificado, que había resucitado y que Cristo vive. Amén. Entonces tenía que participarles que había un Dios vivo. Había gente que me decía, y yo vine porque usted me dé una consulta. Pues te estoy dando la mejor, pero si no la quiere recibir es tu problema. Pero le compartía.
Asimismo, Cornelio se me hace saber que él compartía lo que escuchaba en la sinagoga y aún yo pienso que hasta los invitaba. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han invitado a toda su familia? ¿Y cuántos están aquí de su familia? Amén. Si no están todos, sabemos que están en otras congregaciones, pero están en Cristo, buscando siempre la palabra del Dios viviente, el omnipotente, el Dios que es el dueño del oro y de la plata, porque a veces nosotros estamos preocupados por el dinero, pero Él es el dueño del oro y de la plata. El Dios que hizo todo el universo, ese Dios está ahorita compartiendo. Ese Dios poderoso que nos está penetrando a nuestro corazón para que nos quitemos toda religiosidad, ¿verdad? Este hombre estaba bien preparado. ¿Qué decía? Pasamos la otra lámina, por favor. Ahí dice que daba ¿qué? Sus limosnas. Era un hombre que siempre estaba en la presencia de Dios. Vamos a ver cuáles eran las 11 cualidades de Cornelio. Era, según el versículo 2, dice que era ¿qué? Piadoso. Ahí déjale, mami, por favor, en esa lámina. ¿Era qué? Temeroso de Dios. Son 11 cualidades de Cornelio. Era generoso, daba limosnas al pueblo, oraba a Dios, ¿qué? ¿Cuándo oraba? Cuando me aprieta el zapato. ¿Oraba qué? Siempre, siempre tenemos que tener esa comunión poderosa con nuestro Dios. Amén. Jesús nos puso el ejemplo. ¿Cuándo era? De madrugada, se paraba a orar. ¿A qué hora se paraba también? Antes de acostarse, pero siempre estaba en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar su dulce voz. ¿Qué tenemos que hacer? Que ya no nos fiemos de nuestro propio raciocinio. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces son características que nosotros nos hemos de analizar. ¿De veras yo soy piadosa? Yo tengo al Dios viviente en mi corazón. ¿Soy de veras piadosa o piadoso? ¿Soy temeroso de Dios? Él nada más de escuchar la palabra tenía temor del Dios viviente. Cuando tiembla, ¿cómo nos ponemos? Ahora sí que nos postramos y le pedimos perdón a Dios, pero eso lo tenemos que hacer diario. Pero a veces no hay temor en nuestros corazones, hermano. Tenemos que ser redargüidos, corregidos, enseñados en este día por el Espíritu Santo, si de verdaderamente le creemos a Dios. Si realmente hay un temor santo. Porque este hombre no tenía Cristo, ¿verdad? Dice que daba, obedecía la palabra del Señor. ¿Era qué? Era justo. Tenía un buen testimonio en todas las naciones. Fíjese que tenía un testimonio bueno de momento que los judíos, ante los judíos tenía ese buen testimonio. Porque ellos no se juntaban con nadie, hermanos. Ellos no podían soportar que el judío se juntara con el gentil. Tenían costumbres muy diferentes. No podían comer juntos porque tenían muy diferente su dieta, ¿verdad? Por eso no podían estar juntos. Siempre al gentil lo habían hecho un lado los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían temor de un Dios viviente. Y ellos, a pesar de que tuvieron un Dios viviente, hacían cosas que a Dios no le agradaba. Y nosotros como hijos que también sabemos que le hemos faltado. ¿O nada más yo le he faltado?
Yo digo que tienen que hacer un apunte de lo que estamos hablando, lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Dice que tenía un buen testimonio, tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios sobre eso, porque si no las congregaciones estarían llenas. ¿Sí o no? Pero hemos dado mal testimonio. Ahorita faltaron muchas personas. ¿Por qué? Porque hace frío. ¿Por qué? Porque me duele el callo. Porque ya me duele. O sea, no hay temor de Dios. Dice en el 8, dice que amaba, se preocupaba y ocupaba de su familia y amigos. Tenía una gran influencia sobre la familia, sobre los amigos. Por eso les decía que tenemos que compartir. Amén. Pero no se enojen, estamos siendo redargüidos por el Espíritu Santo. No se enojen. Simplemente que nos está diciendo el Señor en qué hemos andado mal. Dice que amaba. Decía mi nieta, mi mamá no me quiere. Mi mamá no me quiere. Digo, ¿cómo que no te quiere? Tu mamá sí te quiere. No, mi mamá no me quiere. Le digo, bueno, la verdad no te quiere. La verdad te ama. Porque muchos saben querer, pero pocos saben amar. Sí, ya me parecía a José, ¿verdad? Pero sí es cierto que ya no queremos, amamos, porque el Dios de amor está ¿dónde? Adentro de nosotros. Por eso amamos. A ver, nos escucharon muchos amén. Amamos porque tenemos el Dios de amor, amén. Aprovechaba la oportunidad para convidarles. Gracias al Señor por todos los siervos de Cristo, porque yo sé que todos participan de sus alimentos, con los hermanos, con los que tienen necesidad. Gracias a Dios por los anfitriones. Yo le doy de veras la gracia es de nuestro Dios, la misericordia es de nuestro Dios, y que la ha dado para los anfitriones, porque tienen un corazón bien dispuesto. Están como este centurión, ¿verdad que sí? Ay, ya se la perdieron los anfitriones. ¿Sí o no? Están como este centurión Cornelio, que estaban temerosos, que tenían amor, que le estaban diciendo eran piadosos, les invitaban sus alimentos. ¿Sí o no? Al menos yo llego al grupo donde me toca y yo me gozo por la anfitriona que tengo y el anfitrión, por lo que me tratan bien, ¿verdad? Les da gozo que yo llegue. A ver, líderes, ¿no se ponen contentos por los anfitriones que tienen? Porque les ven las características de que pásale, hermano, y siéntese, ¿sí o no? ¿O les han cerrado las puertas de su casa? No, pásenle, hermano. Y mire, ya invité a fulano, ya invité a sutano, empezamos a dar cuenta de que se ha manifestado ese carácter de Cornelio en los anfitriones también. Amén. ¿Qué más dice? ¿Y qué dice que era? Agradaba a Dios ¿en qué? Agradaba a Dios en todo. Pero algo que les voy a decir con este hombre que tenía muy buen testimonio, ¿qué creen? Que no iba a entrar al reino de los cielos. No iba a entrar al reino de los cielos. Porque no es por tu jerarquía, ni es por tu carrera profesional, ni es porque tienes todos los títulos ahí en tu casa. ¿Qué creen? Que no van a entrar si no se arrepienten. Bueno, también yo, ¿verdad? No importa los títulos que tenga como médico y que hice los cursos de cardiología, de ginecología, nada. Me es inmundo todo eso. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Es por qué? ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios te está dando. No son por tus títulos. O porque a veces vemos que una persona, decía mi papá que porque era ya viejito, tenía mucho conocimiento,
y que tenía que ser honrado. No es por eso, porque sí es cierto, ¿verdad? Gracias porque tienen experiencias, pero no es por eso. El Señor a mí me dijo, todo lo que tú tienes lo tengo por inmundo. ¿No lo dice Pablo? Pablo era una persona bien preparada. Pablo sabía varios idiomas, y no era por eso, era por gracia. Así el centurión sí había sido agradable entre la presencia de Dios, porque tenía un corazón dispuesto. Por eso él se goza con Cornelio y le da una visión. Vamos a ver esta visión de Cornelio. Pásale a la otra, por favor, hijo. ¿Qué dice Hechos 10:3? A ver, Nelly. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Qué más? El 4. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a Pero me pones el versículo 4, aunque no lo tenemos aquí, pero me lo pones. él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Él dice que mirándole, lo pones el 4, por favor. Fijamente y atemorizado. ¿A quién veía? A un ángel, ¿verdad? Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense que yo sé que todos diezman, que todos ofrendan, porque hay un pueblo victorioso aquí en Siervos de Cristo. Entonces han llegado, ¿qué? Había una anécdota antes que me habían comentado sobre que llegó un pastor y llegó una viejita al trono de alabanza, y cuando le dijeron que el pastor no tenía más que una chocita y la viejita tenía una residencia, y le dice, ¿pero por qué? Pues si yo era pastor, ¿y cómo que esta viejita no tiene esta residencia? Dice, esta mujer oraba todos los días por ti, pero si se dormía, estaba orando por ti, y todas sus oraciones y ofrendas llegaron más que las tuyas, siendo pastor. Entonces, que no estemos con el espíritu de codicia. Ahí en esa iglesia nada más están pidiendo, y que ahora ya quieren el piso, y que ahora ya quieren un instrumento más. O sea, no tenemos que abrir esas puertas. Tenemos que ser dadivosos. ¿Sí o no? Sí, antes que no teníamos a Cristo, le dábamos a todo mundo. Yo me acuerdo que me decía mi esposo, oye Marta, toda la carrera que te está costando trabajo para estudiar, yo estudié casada, y me decía, ¿cómo es posible que des la consulta gratis? A lo mejor porque yo te mantengo, por eso la das gratis. No, a mí me gusta dar la consulta porque tienen necesidades. Yo estaba en un servicio a nivel de salubridad, donde los que más sufren son los niños y las mujeres. Por eso me oyen decir mi vida a todos, porque yo era una forma que podía apapachar al bebé o apapachar a la esposa, a la mujer. Y yo le decía a Dios, a mí me habías tocado como Cornelio antes, mi corazón, pero decía a mi esposo, a lo mejor les das la consulta gratis porque yo te mantengo. Se murió, hermanos, y seguí dando la consulta gratis. No era más que Jesucristo haciendo la obra como a Cornelio, ¿verdad? Manifestándose ya, porque ya sabía que yo estaba en el libro de la vida eterna. Así Cornelio ya estaba inscrito
en el libro de la vida eterna. Por eso él ya estaba siendo enseñado por el Dios viviente. Entonces, en esta visión que está diciendo, Señor, que mis oraciones llegaron. Dios, de veras que ya llegaron mis oraciones y mis diezmos y mis ofrendas. Claro, hermanos, el Señor no se queda con nada. Con nada se queda. Entonces no temamos de ser dadivosos. Al principio que yo llego a los pies de Cristo, empezaron a pedir para la construcción del templo. Primero era para comprar la carpa, y ya se había comprado el terreno. Entonces me regalaban anillos mis pacientes, y así como ven, agarraba los anillos y los echaba en alfolí. A la otra semana que me tocaba regresar a la iglesia a escuchar la palabra, ya tenía todos los dedos llenos de anillos. Otra vez me volví a quitar los anillos y los volví a ofrendar. ¿Quién cree que cerró las ventanas en esta bendición? El que dijeron en el púlpito, alguien está regalando anillos, mejor véndalos y tráese su dinero. Se acabó la bendición, porque yo dije, pues a qué horas no tengo tiempo de ir a venderlos. Yo no sabía que se cerraban las ventanas en esa bendición. Entonces no hay que cerrar las ventanas, hermanos. Hay que seguir dando. Es mejor dar que recibir. Se nos está construyendo nuestra residencia, el trono de alabanza. Dice que muchas moradas hay, y yo iré al Padre, ¿y qué? Preparé morada para todos. Entonces, no nos quedemos con nada. Bueno, vamos a la visión que él tiene. Vamos otra vez al 3. Regresa al 3 tantito, por favor. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel del Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué? Cornelio. El 4 otra vez, regresamos. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante del Dios. Ahora sí vamos a ver la otra diapositiva que tenemos. Aquí vemos al ángel, dijo a Cornelio que Dios estaba agradado con él y necesitaba enviar mensajeros para buscar a Pedro. ¿Qué es una visión? Vamos a la otra. Dice, aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Las visiones pueden dirigirse a los sentidos por mediación de un objeto externo, como lo vio Moisés. Moisés vio la zarza ardiente. Eso lo vimos ahorita no lo vamos a ver, pero lo está diciendo en Éxodo 3:3. La que sigue, mami, por favor. Su contenido siempre es ¿qué? Moral. Tiene un objetivo instructivo, frecuentemente en la relación con acontecimientos próximos o futuros. Ellos iban a tener próximo la visión que habían tenido. ¿Cómo Dios nos habla? Dios nos habla mediante su palabra. Eso lo vemos en Romanos 10:17. Nos habla mediante Jesucristo, nos dice en Hebreos 1:2. Nos habla también bajo la guianza de su Espíritu Santo, y también lo dice en Juan 14:26 y en Juan 16:4. Vamos a ver primero Romanos, por favor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante que por eso nos congreguemos,
que vayamos a nuestro grupo discipular, porque aumenta nuestra fe. Amén. La otra cita, por favor, de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bajo la guianza del Espíritu Santo vamos a ver Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Esta es la forma que Dios nos habla. ¿Quién sabe que es hijo de Dios? Pues fueron muy poquitos. ¿Quién sabe quién son hijos de Dios? ¿Quién les da testimonio de que son hijos de Dios? Espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos son hijos? Porque se me estaban durmiendo, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. Vamos a la otra, mami, por favor. También nos va a hablar en cómo, en nuestra conciencia. Nos habla con la naturaleza, nos habla con adversidades, nos habla en sueños. Y aquí a Cornelio le había hablado en una visión. Porque se imaginan qué hizo Cornelio cuando vio al ángel. Estaba temeroso, dijo, ¿qué es esto, verdad? ¿Cuántos podríamos tener esa misma bendición de ver un ángel? ¿No tienen el deseo de que un ángel les hable? Pues ya estaba en la gracia Cornelio, ¿sí o no? ¿Estamos en la gracia? ¿Sí se puede aparecer un ángel? Y decirnos qué tenemos que hacer, como también se le presentó a María. ¿A quién más se le presentó? En el Antiguo Testamento también se le presentó a otros, ¿verdad? A Daniel. Tenemos esa promesa por Dios, que también podemos tener esas visiones. También un ángel nos puede hablar, pero también Satanás, hay que tener cuidado, porque también Satanás es un ángel de luz, y pensar que es ángel de Dios y es Satanás. Pero como tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos va a enseñar qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero si nosotros a lo mejor no hemos escuchado, porque aquí está hablando que también por nuestra conciencia, a ver cómo está nuestra conciencia, ¿verdad? Leemos la palabra, llegamos al Evangelio todos los días a escuchar la palabra, porque estamos estudiando la palabra todos, ¿sí o no? ¿Están haciendo su diario bíblico? Todos estamos haciendo nuestro diario bíblico. Está hablando y ahí nos está diciendo, no andas tan bien, y le estamos pidiendo perdón a Dios. Nos hablan bajo la naturaleza. Vamos al Salmo 19:1. Bueno, 19:1. ¿El Salmo? Ya. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos está hablando también con toda su creación. Nadie se puede quejar de que no hay un Dios vivo. Vemos preciosa, ¿verdad? A veces resulta que empieza a hacer el aire, se ve el cielo bien bonito, las nubes bien claritas. Vemos que es precioso nuestro Señor. Vamos a la otra cita, por favor. Por adversidades también. Salmos 93.
¿Quién lo quiere leer? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. ¿Por qué nos quebranta el Señor? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice uno, pero Señor, ¿qué traes contra mí? No tengo trabajo. Señor, pero ¿por qué no me bendices? ¿Por qué bendices a los demás y a mí no? Dios te está bendiciendo, pero te está humillando para que no haya soberbia. Dice que Él ve de lejos a los altivos. Si ve de lejos a los altivos, ¿Dios está contigo? No, porque hay altivez. Está muy retirado de ti. Tenemos que decirle, perdóname. Por eso hay quebrantamiento en nuestras vidas. Y qué bueno que nos hace llorar, ¿sí o no? Cuando empezamos a llorar, dicen que los hombres no lloran. Ay, yo he visto que todos somos bien chillones desde que somos cristianos. ¿Sí o no? Somos bien chillones y gloria a Dios porque nos quebranta nuestro corazón para que no se envanezca nuestro corazón. Mejor que digan que qué chillona eres, mamá. De todo chillas, ahí no importa. Con tantito en una película apenas empieza y yo ya estoy llorando. Digo, ay, es que me dio mucha tristeza. Ay, ahí estoy llorando. Bueno, ya somos muy chillones, ¿a poco no? Todos somos muy chillones y gloria a Dios porque nos quebranta nuestro corazón para que sigamos en los caminos del Rey del universo. ¿Habla en sueños también? Sí, gracias porque nos habla en sueños. ¿Nos habla en visiones? ¿Cuántos de ustedes han tenido visiones? Qué precioso, ¿no? Yo en la oración estaba, Cornelio estaba en la oración, ¿sí o no? Estaba en la oración. Pedro estaba en la oración. Pedro estaba en la oración y tuvo su visión. Nosotros teníamos la oración y vi cómo se empezó a abrir las ventanas de los cielos. Y le dije, arrebaten porque el Señor está abriendo las ventanas de los cielos. Amén. Es gracias porque tiene esa misericordia de nosotros y le place darnos todo esto. La lámina siguiente, mami, por favor. Hechos 10:4, ya lo vimos, regresamos a la otra lámina. Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios y necesitaba ser salvo. En Hechos 11:14, que lo está diciendo aquí, también vamos a Hebreos 11:6, que aquí estás, no, ya no vamos a buscarla, ahí está puesta. Dice, Cornelio era un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso lo dice en Hebreos 11:6. Por eso nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque le buscamos al Señor. Por eso están aquí, buscando al Señor, buscando su palabra. Amén. ¿Qué sigue? La otra lámina, por favor. Hechos 10, del 5 y 6. ¿Alguien la quiere leer? Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Pedro, que tiene su casa junto al mar. Este dirá lo que es necesario que hagas. Entonces está aquí diciéndole que ya envíe a hombres para que manden a traer a Simón. Vamos a leer Hechos 10, de 7 al 8. Es la lámina que sigue. Pero ya no, Nelly, ahora que quiere participar otro, porque todos somos uno. Amén. ¿Quién quiere participar en la lectura? Pero no todos al mismo tiempo, uno por uno. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haber
Dice que llamó a 2 de sus criados, a los que más confianza le tenía, ¿verdad? Y a un soldado. Los envió a Jope. Amén. ¿Cuánto decíamos que estaba de distancia de Cesarea a Jope? De Cesarea. 51 kilómetros. Y luego, ¿qué es lo que estaba pasando con nuestro hermano que ya estaba para que vinieran por él? Vamos a la otra cita, la otra lámina, por favor. Dios obrando en Pedro y en Cornelio. Eso ya lo leímos. En la que sigue, por favor. Aquí precisamente inicia la evangelización de los gentiles con Cornelio. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles da un cambio aquí. Precisamente empieza a ver la evangelización del gentil, el que precisamente pensaban los judíos que para los gentiles no era el evangelio. Pedro estaba acostumbrado a que participaba, ¿a quién? A puros judíos. Vino la persecución cuando mataron a Esteban y todos corrieron, ¿verdad? Todos empezaron a irse y ellos sí sabían que tenían un mandato. Pedro sí sabía que tenía un mandato. Y el mandato dice en Mateo 28, ¿qué dice? Bueno, no lo van a poner. ¿Alguien se lo sabe? ¿O alguien lo quiere leer? No lo van a poner ahí, ¿eh? ¿Alguien lo quiere leer? Cuando Dios está dando mandamiento de hacer, ¿qué? Discípulos. Precisamente Él está diciendo que todos los que ya corrieron por la persecución tenían que ir a compartirle a todos, a todas las naciones. En Hechos capítulo 1:8 también está diciendo que para que sean testigos en Judea, Samaria y hasta lo último del mundo. Entonces Pedro está creyendo que por eso tiene que ir a muchas naciones, por todos los que se habían ido, por los judíos. Ya mi hermana Pilar. En la última versículo cuando está hablando de hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces ese mandato también está para nosotros. No nada más para los judíos. Pedro pensaba que nada más era para los judíos. Y como se habían dispersado los judíos, pues hay que irles a compartir, pero no era para los gentiles, que es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a leer lo que dice cuando empieza la evangelización. Dios actúa y Pedro, ¿qué? Pedro ora. También vamos a ver el otro, bueno, es el número 2, cuando Pedro tiene un éxtasis y la visión de Pedro. Vamos a ver también cuando Dios le da una orden a Pedro contraria a sus convicciones. Vamos a ver también cuando Dios trata la resistencia de Pedro. Vamos a ver cuando Dios insiste con Pedro. Cuando Dios enseña en forma dinámica a Pedro. La condición de Pedro ante la visión y la visita de los mensajeros de Cornelio. El Espíritu Santo actúa en Pedro y ¿qué? Le obedece. Pedro hospeda a los mensajeros y es algo precioso que hace Pedro hospedar. Que también vamos a ver. Cornelio convoca para una reunión evangelística. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los grupos discipulares. Convocar. Tenemos el grupo del día de hoy. No tenemos que decir, pero es que tenemos mucha gente allá afuera y que todos
no sabemos si están salvos o no. ¿A quién le toca el convocar? ¿A quién? Pero más a quién, al anfitrión, porque nosotros como líderes no conocemos a toda la gente, pero el anfitrión sí. El anfitrión dice, convoca, porque dice que es Cornelio, convoca para una reunión evangelística. Ahí ya me imagino que fueron los 100 soldados. Bueno, no lo dice la palabra, pero yo digo que tenían que haber ido los 100 soldados a que estaba encargado Cornelio. Amén. Entonces el que está encargado de ese grupo discipular, cuando le dice al anfitrión, vamos a hacer unas visitas, tenemos que estar dispuestos para hacer las visitas, porque tenemos que convocar a este plan evangélico, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Entonces no tenemos por qué temer. Amén. Dice que también Pedro aconseja a Cornelio y el gran poder de convocatoria de Cornelio, porque todo esto está en Hechos capítulo 10. Vamos a la otra, Hechos, vamos a leer Hechos 10, 9, cuando el primer punto, Dios actúa y Pedro, ¿qué? Ora. Hechos 10, 9. Dani, por favor, con voz de trompeta. Dirían, bueno, pues ya mandaron a mi hermano Cornelio, ¿verdad? Porque yo ya le digo hermano, ya es hermano, todavía ahí no, pero Cornelio ya está haciendo el que vayan sus criados, van con un soldado para hablar con Pedro, y dice, pero ¿cómo si apenas va a orar? Apenas se subió a la azotea a orar, y ya van a llegar estos. No, pues acuérdense que eran 51 kilómetros. Entonces está aquí Pedro orando, sube a la azotea, ¿verdad? Para orar. Tanto Pedro como Cornelio recibieron mensaje de Dios cuando oraban. Recordemos el número, no me vayas a poner a la mena, yo voy a leer el versículo 4 de Hechos. Vamos a recordarlo. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Que vimos que tus oraciones, ¿verdad? En el versículo 9 de Hechos capítulo 10 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Los dos estaban, ¿qué? Habían tenido mensaje durante la oración. Primerito lo tuvo Cornelio y ahorita lo va a tener Pedro. Amén. Vemos aquí una lámina donde empieza a tener el éxtasis y la visión de Pedro. ¿Qué es un éxtasis? Todavía no leemos 10, hija. Vamos a ver qué es el éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Albertito, con voz de poder. Ok. 10:13. Hechos 10:13. Dice, y le vino, ¿qué? Una voz. ¿Qué le dijo? Levántese. Todos se me levantan. Ay, ella sí escuchó la voz de Dios. Todos se me durmieron. ¿Qué pasó? Por eso grité, levántense todos. Y no se me levantaron. Bueno, levántate, Pedro, mata y come.
¿Y qué vio Pedro? Había en el lienzo toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Nos dice en el 10:14, ¿qué hubo? La resistencia de Pedro, hermanos. La resistencia de Pedro a la orden dado por Dios. Porque ¿qué es lo que dice? Manuel, por favor. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ya habíamos hablado que los gentiles y los judíos no podían estar juntos. Y él a ver ahorita este lienzo de animales que también en Levíticos, ya cuando estén en su casa, Levíticos capítulo 11, habla sobre todos los alimentos que no podían comer. Y él por eso mismo, como estaba enseñado bajo la ley de Moisés, sabía que no podía comer. Pero algo que le dice, Señor, y luego le dice que no, porque ninguna cosa común o inmunda. Por eso le decía yo a ustedes y me lo decía a mí cuando lo estaba preparando, que muchas veces le decimos, Señor, porque reconocemos su señorío, pero no le obedecemos. Y así está Pedro, Señor, y le dice, come. No, porque cosa inmunda es. Todavía no entendía Pedro la gracia, todavía no sabía cómo era la gracia. Él seguía con los parámetros de su enseñanza como judío. Por eso le dice Señor y luego no le obedece. ¿Por qué le dijo Señor? Porque sí reconoció la voz de Jesús. Él había estado con Jesús. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos han estado con Jesús? Sí. Dios, como dijo Dios. ¿Están dormidos o qué? No. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¡Amén! Ese pueblo de Dios, si no, entonces México va a estar dormido. Si seguimos así, ay, ahora sí, tal vez no, tal vez sí, Señor. Ve a la congregación, no, tal vez no, sí, Señor. Ve y compártele a tu vecino, sí, Señor, quién sabe, a lo mejor no. ¿Cómo vamos a ganar a México para Cristo si seguimos dormidos? Yo no estoy sorda ni tampoco Cristo, ténganlo por seguro. que no está tampoco nervioso nuestro Dios. Si le gritamos no está nervioso, hermanos, pero sí sabe que tiene un pueblo poderoso porque Él lo compró. Amén. ¿Somos soldados de Cristo, sí o no? Amén. Esos son los que van delante con Cristo, amén. Entonces no hay que dormirnos, vamos a continuar aprendiendo, amén. Bueno, ¿qué decía Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y qué sorpresa para Pedro. Le dice, ¿qué le volvió a decir en el versículo 10-15? A ver, Sonia, con voz de trompeta. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, No lo llames común. Todavía Pedro en ese momento está analizando qué me está pasando, qué me estás diciendo. ¿Qué sigue, hermanita de mi corazón? La que sigue. Ahora comienza a entender la visión. El comer la carne de los animales inmundos se interpretaba como el comer y asociarse con los gentiles. Él está pensando en ese momento, ¿no les ha pasado cuando tienen una visión? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Los que han tenido una visión, a ver, levántense, ¿quién ha tenido la visión? Me levantaron la mano hace rato. A ver, coméntenme alguno de ustedes qué sintió cuando tuvieron la visión. la primera vez, da miedo porque lo que uno ve pues no se espera. Aparte, pues como no se entiende, uno crea cierta desconfianza.
No se sienten porque van a decir que es su visión. Ya después, conforme lo que el Señor da a sentir, pues nos va dando la paz para hacer o para decir lo que sí. A ver, tú, Sonia. Ok. Hermanito. Ujú. Mm. Gloria a Dios. ¿Eh? A ver, hermanito Dani, ¿qué te cuando tienes una visión, qué te pasa? Ajá. Y también muestra lo que no has hecho. Ujú. A ver, hermano. Como que da miedo, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo? ¿Es de ti? Uh-huh. Es cuando vas entendiendo la visión. Ok. A ver, hermanita. Uh-huh. Carmen. Impactante. Uh-huh. Hermana Leonor. Y de algo que tenía que hacer, ¿qué? Danzar, hermana. A ver, Pedro, no digas que es inmundo, sino que sí puede danzar, hermana Leonor, amén. También esa era la interpretación. A ver, hermana. Hermano, John.
Dios nos está enseñando, hermanos, con todo lo que nos está pasando, porque nos hemos hecho religiosos, nos hemos hecho flojos. Si nos ha hablado Dios, ¿qué te ha hablado, Rafael, en tu visión que me vas a decir? Yo soy el que va delante de ti. Martita, tu visión. Eso es muy importante porque a Pedro le habló, ¿verdad? No digas común a lo que yo te estoy diciendo que comas. En el caso de Martita le está dando una visión, pero le está dando una orden, que sin santidad ella no va a ver a Dios, porque nuestra visión es individual, hermano, es individual, pero para que la tengamos que decir ahora sí que al pueblo de Dios, que Dios está hablándonos y que tenemos que ir a hacer lo que nos ha ordenado. Por eso les decía que nuestro capitán es Cristo y todo su ejército de verdaderos adoradores le alaban. Amén. Le alaban con su vida, con su servicio a Cristo, porque decimos, bueno, es que yo para qué debo ir a servir si ni siquiera tengo un sueldo. ¿Creen que sea lo correcto? Servirle, oye, tu salvación no la podías comprar con nada la podías comprar. Y si te dijo con la visión, es porque te ama mucho y está hablando contigo. Y también dile a tu hermano que yo he hecho esto contigo. Amén, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita con Pedro, que dice que volvió la voz a él otra vez, la segunda vez, ¿verdad? Y lo que Dios limpió, no le llames tú común. Pásale a la otra, por favor. Ahora comienza a entender la visión, ¿verdad? Les decía que Pedro empieza a entender la visión, porque en ese momento dice, el comer la carne y los animales inmundos se interpretaba como el comer y asociarse con los gentiles. Nosotros no tenemos que tener en nuestro corazón, ay, porque es de otro país, ay, porque el socioeconómico está muy deficiente, yo nada más soy de los Rockefeller. No tenemos que tener esa situación en nuestra vida. En nuestro corazón no debe de existir porque son de Estados Unidos, porque son gringos, no, porque son de América del Sur, son muy pobres. No debe de existir nada de eso. Por eso aquí lo está diciendo, que Pedro reconoce que no era, estaba interpretando que no era por los alimentos ni porque eran gentiles. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios si ha habido por situaciones, por economía hemos hecho menor a las personas, tenemos que pedirle perdón. Aquí pasa muchos indigentes y gloria a Dios que el Señor tiene en un lugar estratégico, y gracias por la vida de mis hermanos, todos mis hermanos, no les da asco, comparten la palabra a todos ellos, están tirados, se imaginan todos los, pues no son días, son meses de que no se han bañado, ¿verdad? Pero ellos comparten y los vienen a traer a los pies de Cristo. Si no se quedan, bueno, el Señor estará haciendo la obra en ellos,
pero no tenemos que tener ninguna, ay, ese hermanito me cae mal, ay, aquella hermanita no la soporto. No tenemos que ser así. Tenemos que compartir a todos. Amén. Porque cuando Dios nos dé otra visión y nos dé una manoterapia, sí va a estar dura la manoterapia, ¿verdad? O yo les decía, ¿qué decía el paciente? ¿Qué es una manoterapia? Pues unas cachetadas para que ya te pongas firme. Y ya no inventes que estás enfermo, les decía, ¿no? Ay, doctora, no estoy enfermo. Sí estoy enfermo, le digo, por eso siempre estás inventando que, mira, ya nada más se llega viernes y te inventas que estás enfermo. No, de veras. Pero era una forma de jugar con el paciente. Pero no tenemos por qué hacer acepción de personas. ¿Amén? Vamos a la que sigue, por favor. Ay, ¿esto ya me pasé o qué? ¿Todos bien? Bueno. Las dos visiones, la de Cornelio en Cesarea y la de Pedro en Jope, enseñaban la misma verdad. Ahora Dios llama a judíos, ¿y a quién? Y a gentiles, a la salvación y a su reino y gloria mediante el mismo evangelio. Gloria al Señor, porque Él es el que ha escogido. Fíjense que si Jesús hubiera muerto, si se hubiera muerto o lo hubieran crucificado adentro de Jerusalén, nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero muere fuera de Jerusalén y para la gloria de Dios somos salvos. Amén. Ha muerto también para los gentiles. Y le damos un aplauso porque es bueno nuestro Dios. Él es el que se ha dado por amor a nosotros. Amén. Gracias porque nos ama tanto, que yo les comentaba sobre que Dios ha decidido que nosotros fuéramos salvos. ¿Alguien quiere levantarse y pedirle perdón al Señor por todo lo que no le hemos obedecido? Porque si le decimos Señor y no hemos obedecido, vamos a pedirle perdón a Dios. Yo me gustaría que levantados como esos ejércitos de verdaderos adoradores, le pidamos perdón a Dios. Sabemos que Dios le agrada nuestro corazón, pero hay que ser sinceros. Me gustaría, mi hermano, el líder de la alabanza, que me ponga Cristo vive. Amén. Cristo vive, ¿me pones por favor? Señor, te pido perdón, díganle todos, cada quien individual, ante la presencia de Dios, pídanle perdón de todo lo que han tenido visiones y que no han obedecido. Aquellos que han tenido, ponme una alabanza de Dios, Cristo vive, y sigan pidiendo, por favor, cerrados sus ojos, pidiéndole perdón al capitán que es Cristo, que está aquí enfrente de ustedes, a un lado de ustedes, arriba de ustedes, atrás, adelante, está Cristo junto a ustedes, pidiéndole perdón. No se me distraigan, todos con sus ojos cerrados, pidiéndole perdón al capitán que es Cristo. Perdónanos, Padre Celestial, tú eres nuestro capitán y te hemos fallado. Si nos has dicho, yo voy delante de ti, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te ayudo y te esfuerzo. Perdónanos porque te hemos dicho Señor y no te hemos obedecido. Perdónanos porque hemos querido juzgar la congregación, hemos juzgado al pastor, hemos juzgado al hermano que está a un lado, el que está atrás de mí. Perdóname porque me has dicho lo que tengo que hacer y no lo he hecho. Me has dicho que ame y no he amado. Me has dicho que sea paciente y no he apacentado a tu grey. Perdóname, Padre, ante tu trono de alabanza vengo a decirte perdóname. Perdóname, Padre, que tu Espíritu Santo desde la coronilla hasta los pies me limpie de todo lo que te he faltado como hija. Si he habido incredulidad, Señor, por las finanzas,
Perdóname, pero yo también te he fallado. No he diezmado. No he sido como este hombre Cornelio que sin tenerte, Señor, era un hombre piadoso. Era un hombre que, Señor, siempre estaba dando ayuda a los que estaban necesitados. Y yo no he dado a los necesitados, Padre. Te vengo a pedir que me perdones. Perdóname, Señor. Con esta vida de Cornelio me vuelves a decir que yo te he faltado. Perdóname, Señor. No he sido piadoso. A lo mejor no he tenido temor santo, Padre. Te vengo a pedir que me perdones. Perdóname, Padre Celestial, porque no he dado mis diezmos y ofrendas. No he dado al necesitado. No he orado como siempre oraba. Señor, perdóname porque no he orado lo suficiente. Me han dicho que de 8 a 9 hay la oración y no me he esforzado. El sábado de 8 a 10 y no me he esforzado, perdóname. No te he obedecido, me has hablado bajo tu palabra y no lo he hecho. Perdóname, Señor, porque no he dado un buen testimonio, porque no he amado, no me he preocupado. Me he ocupado de otras cosas y no me he preocupado por mi familia. En la oración y ayuno no me he ocupado también para que tú los hagas libres en esa oración. Perdóname, Señor. No he tenido influencia sobre mi familia para que te venga y te conozca, porque he tenido temor a lo que me dicen. Perdóname, Señor. Perdóname porque no he tenido la oportunidad de convivir y de enseñarles que Cristo vive. Perdóname si no te he agradado con mi vida, no te he agradado con todo mi ser. Perdóname, Señor. Vengo a decirte, perdóname. Quítame el odre viejo, dame un odre nuevo, de vino nuevo. Llenura de tu espíritu nuevo, Señor. Tu espíritu en mí. Me crucifico en mi espíritu, con mi alma, con mi mente, con mi cuerpo, juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Papi, gracias. Gracias porque me perdonas todo, porque no he dado testimonio con mis vecinos, no he dado testimonio con mi familia, pero me has perdonado en esta tarde. Me has perdonado la incredulidad que tenía por un trabajo, porque he tenido excesivamente pobreza, pero porque yo no he sido fiel contigo. No he sido fiel en lo poco. ¿Cómo me vas a poner en lo mucho si en lo poco no he sido fiel? Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre poderosa. Límpiame, Señor, también mis 5 sentidos para que yo oiga lo que tú quieres que yo oiga y que vea lo que tú quieres que yo vea. Hable lo que tú quieres que yo hable. Padre Celestial, límpiame con tu sangre, mis 5 sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, estén, Señor, atentos a lo que tú me quieres dar en esa visión y seguir mis metas en Cristo Jesús. Papi, te doy gracias, te alabamos y te bendecimos. Y el pueblo de Cristo dice, amén, gloria a Dios. Aplaudamos al Rey del Universo, a Cristo que es nuestro capitán. Gracias que intercede en la presencia del Padre por todos nosotros, el Espíritu Santo como conviene. Aplaudamos con grandeza. Vamos a alabar al Rey, amén. Amén. Alabemos al que vive. Vamos a alabarlo.